Los griegos llamaban talanton al plato de la balanza que usaban para pesar. De ahí deriva la palabra latina talentum y de ahí nuestra propia palabra talento. Recordemos también que la etimología de la palabra pensar tiene que ver con pesar. Pensar siempre es un sopesar las cosas. El talento tiene que ver con la deliberación, desde luego, pero eso nos cuenta solo una parte de la historia. El verdadero talento tiene que ver con el comportamiento, con la acción, con la realidad. Por eso el gran José Antonio Marina define al talento como la inteligencia triunfante. Triunfante no solo a nivel potencial, a nivel teórico, sino sobre todo a nivel práctico. Cuando pensamos en cómo resolver un problema, lo más fácil es encontrarle la solución teórica. Por ejemplo, el problema de la inseguridad. Necesitamos mejores policías, mejores ministerios públicos, mejores niveles de empleo, mejores jueces, mejores prisiones, etc. Lo difícil es lograrlo. Nos interesa que las inteligencias triunfen, que los talentos se desarrollen y que cumplan sus promesas. Por eso vamos a continuar nuestra conversación con la doctora Blanca Heredia, coordinadora general del PIPE, el Programa Interdisciplinario de Política y Prácticas Educativas del CIDE, a propósito de su iniciativa Talentum, que tiene como objetivo detectar y desarrollar el talento matemático de los estudiantes de educación media superior. ¿Qué más debe hacer un estudiante o un papá que cree que probablemente sus hijos tengan algún tipo de aptitudes que su escuela no detecte? ¿Hay algo que pueden hacer o realmente es algo que les va a llegar solo a través de sus escuelas? Mira, una primera cosa que yo te diría y que es una hipótesis con respecto a qué pasa con algunos de estos chicos que seleccionamos, que no solamente no tenían idea de que tenían potencial matemático, sino que estaban convencidos de que eran malos, estudiantes en general, y eran malos en matemáticas. Es una cosa que es un hallazgo de hace mucho tiempo en la literatura sobre estudiantes sobresalientes y que es muy lógica, ¿sí? Cuando un chico o chica es muy listo, muy curioso, tiene mucha capacidad, resuelve los problemas rápido, que le dejan en sus tareas o lo que sea, se aburre. Y entonces empieza a no echarle ganas o a echar relajo en el salón, y entonces esas conductas, porque mi hipótesis, no tengo ningún dato duro, es que las calificaciones mexicanas en parte reflejan problemas de cosas de disciplina, que tanto el estudiante hace lo que el profesor quiere, y en eso, con base en eso en alguna medida se asignan las calificaciones. Entonces, claro, pues empieza a irle fatal a este estudiante porque está desmotivado, porque se aburre. Entonces, mi primer consejo práctico a los papás: si tienes un hijo que le está yendo mal en la escuela, antes de suponer que es porque no tiene talento, pregúntate si no, a lo mejor es que tiene tanto talento que se está aburriendo en la escuela. Eso me recuerda a algo que contaba Richard Feynman, el científico, el físico, en uno de sus libros de memorias. Él decía que cuando era chico pues, se la pasaba echando relajo en la escuela y nadie había detectado que tuviera mayor talento para nada, pero un maestro de matemáticas le dijo: yo creo que tú echas relajo porque te aburres en clase, y le dio un libro viejísimo de cálculo y aprendió cálculo solo con su libro, pero era eso, realmente. Y si no hubiera pasado que alguien se diera cuenta que realmente era un hombre pues, con una gran inteligencia y que se aburría en una situación demasiado convencional, pues ese talento se habría desperdiciado. Como que no hay alguien que te diga o te impulse a hacer las cosas bien. No solamente decir eres talentoso, sino como a que empieces a hacer cosas nuevas, a centrarte en lo que quieres estudiar, en lo que haces. Y pues
yo siento que sí intervino mucho en eso, bueno, en esa capacidad de poder esforzarme. Programas como Talentum en este momento se encuentran en una escala pues muy pequeña, digamos, de piloto, pero que en función de los resultados que se vayan obteniendo se verá la posibilidad de llevarlos a cada vez más escuelas y, ¿por qué no?, al nivel nacional. Evidentemente, esfuerzos como estos son necesarios, laboratorios que vayan identificando cuáles son las intervenciones que pueden hacer realmente una diferencia en la vida de los jóvenes y pues no desaprovechar el talento que ahí está y que por un sistema educativo que ha tenido pues vicios en algunos casos, prácticas recurrentes que no necesariamente favorecen el aprovechamiento del potencial de la gente, pues que puedan empezarse a usar en los salones de clase y empezar a mover a este sistema educativo que tanto lo necesita. Mi sueño fuera que tuviéramos una manera de poderle llegar pues a todos los chicos a través de algún sistema de detección muy lúdico. Estamos explorando con una organización social que se dedica a hacer juegos en matemáticas para ver si podemos generalizar esto y abrirlo de manera que tú entraras a jugar y en el hecho de jugar ahí pudiéramos nosotros ver si tienes un cierto potencial y a partir de ahí ¿sí?, empezar a apoyar. Primero, los países con mejores resultados consistentemente en la prueba PISA son países que tienen ambas cosas, altos niveles de calidad y altos niveles de equidad en materia de resultados educativos. Primero. Segundo, como tú ya bien mencionabas, detectar y desarrollar la base de talento de un país beneficia sin duda a los portadores de ese talento, pero tiene unos efectos. Desde el punto de vista colectivo, déjame darte una cifra. Multiplicadores, sí. Hicimos un análisis, un primer análisis, esto es un estimado, ¿sí?, en una especie de ejercicio mental. ¿Cuál sería el efecto? Ya sabemos que la calidad promedio, en prueba PISA, por ejemplo, incide positivamente sobre la tasa de crecimiento económico, pero ahora vamos a ver la distribución. Para aumentar el promedio, tú puedes disminuir el porcentaje de estudiantes que están muy mal, los que están abajo nivel 2, que son nivel de suficiencia, o aumentar el porcentaje de los que están hasta arriba en la escala de Log, niveles 5 y 6. De cualquiera de las dos maneras subirías el promedio. Exactamente. Y lo que vimos en términos del impacto sobre el crecimiento económico es que el segundo, el aumentar el porcentaje de niveles 5 y 6, tiene un impacto 10 veces mayor sobre el crecimiento económico. ¿Ah, sí? 10 veces mayor. Evidentemente, ninguna política educativa en ningún país del mundo puede centrarse solamente en sobresalientes. Para empezar, nosotros, el gobierno tiene el mandato constitucional de asegurarle educación de calidad a todos. Entonces, desde luego no puede abandonar a los estudiantes que están abajo nivel de suficiencia. Pero lo que parece una locura es que no hagamos nada, dados esos números, con respecto a la parte de arriba. Pero todavía más importante. Hay miles, probablemente millones, porque somos muchos, de niños y de jóvenes que sus únicas alas posibles son su talento. Apostémosle al activo que está, insisto, mejor repartido, que es nuestro tesorito de oro que cada uno tenemos, y uno lo tendrá en matemáticas, y otro lo tendrá en arte, y otro lo tendrá para poder escribir poesía. De cualquier manera, ustedes encuentran los reactivos para detectar ese talento. A mí lo que me gusta mucho es que, me gustaría enfatizar, es que recordemos muy bien que esto es importante para la gente que tiene el talento, pero también es muy importante para quienes no tenemos ese talento matemático. Fomentar ese talento no solo les conviene a ellos, nos conviene a todos, digamos. Detectar el talento es un bien común y todos nos beneficiamos de que la gente talentosa pueda desarrollarse. Ahora, de poco sirve tenerlo si no lo educamos y no lo desarrollamos y no lo explotamos, ¿no? Como en la... Efectivamente, y no solo eso. Aquí sí tenemos más bien evidencia anecdótica, pero me impresiona a partir de esa evidencia es que, a diferencia del petróleo o el oro, el talento intelectual que no se identifica y no se aprovecha, pues no se queda simplemente ahí guardado, sino que tiene posibilidad de transformarse en cosas que no nos gustan, de transformarse en crimen, por ejemplo.
nos aportan varias cosas, o sea, aparte de conocimientos nuevos, una forma dinámica de aprender, y yo creo que eso es muy importante porque, no sé, como que te inspira más estudiar, a hacer las cosas, como que te dicen, no, pues échale ganas y tú le echas ganas, ¿no? Aparte de que son personas preparadas, te inspiran a muchas cosas, entonces eso es muy importante. Claro, tú en un artículo de periódico mencionabas algo muy interesante a propósito de estas novelas de Elena Ferrante, que es compramos la educación pública o compramos la idea de la escuela pública porque compramos la idea de una meritocracia, compramos la idea de que la escuela, y todo el tiempo lo dicen los políticos, se les llena la bola con eso, es el gran igualador, es decir, que la escuela ayuda a la igualdad. Sin embargo, no es fácil construir escuelas que rompan esa inercia social de que pues, los pobres que han sido pobres por generaciones sigan siendo pobres, los ricos que han sido ricos durante generaciones sigan siendo ricos. Ese es un reto mayúsculo, ¿no? Coincido contigo. La escuela tendría que ser el canal en el que a través del esfuerzo, del trabajo, del mérito, de ese talento que puede en parte ser genético, pero que en mucho depende de tu esfuerzo el desarrollarlo, podamos ser una sociedad de iguales. Uh-huh. Una sociedad en donde el trabajo y el esfuerzo nos iguala, porque a el mismo esfuerzo obtienes los mismos resultados. Entonces sí, la escuela tendría que ser ese lugar desde el cual escapamos de las determinaciones de lo que no elegimos. Muy importante. Ese tendría que ser, a mi juicio, nuestro norte para esta reforma educativa, que tiene algunos elementos sin duda positivos, pero que yo creo que no acaba de perfilar exactamente cuál es su brújula valorativa, cuál es su brújula en términos del tipo de mexicanos que queremos formar. De hecho, según cifras oficiales, hay más desempleo entre las personas más educadas que entre las personas con menor educación. Pero eso daña tremendamente la promesa central de la escuela, que es, pues, si te esfuerzas, si estudias, te va a ir bien, ¿no? Y si esa promesa no la hacemos real, pues realmente los estudiantes no tienen por qué creer en ella, ¿no? Yo creo que ahí está la clave del tema, y creo que hay que volver a las preguntas básicas. ¿Para qué queremos la escuela? Y mientras no inventemos otra cosa distinta a la que durante mucho tiempo en México fue la brújula del sistema educativo, que era vamos a fabricar mexicanos, porque antes no había mexicanos, no es que haya habido mexicanos siempre, ¿no? Igual que fue en el caso de Francia o Japón o Estados Unidos o en cualquier lado. Primero era fabricar nacionales de ese país, como parte de la construcción de los estados territoriales y nacionales. Pero eso ya está agotado. Ahora, ¿cuál es la misión del sistema educativo? En fin, yo creo que, y tiene que ver con que si no recuperamos eso, no vamos a poder entusiasmar a nadie con la escuela, ni a los maestros, ni a los estudiantes, ni a los padres de familia. Son muchas horas. Blanca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Gracias. Que estés muy bien. El gran filósofo y meticuloso individuo de nombre Immanuel Kant escribió una serie de apuntes sobre educación que no alcanzó a ver publicados en vida. Entre ellos se encuentra el siguiente apotegma definitivo: una buena educación es el origen del bien que hay en el mundo. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.